a second. So the man holds this big rally at Madison Square Garden. Yo puse este video de Obama para verlo. Miren a Obama cómo se ve. Obama está haciendo campaña más fuerte que Kamala Harris. Obama se ve cansado. Obama no puede más. Obama habla todos los días, le metió el turbo en la recta final haciendo campaña por Kamala Harris. Wow, Obama entró joven en el 2008, salió muy viejo en el 2016-2017 y ahora 2024, Dios mío, Obama no puede más, está trabajando más duro que Kamala. Lo que Kamala no hace, lo hace Obama por él. And the warm-up speakers were saying the most, we're trotting out and peddling the most racist, sexist, bigoted stereotypes. One guy called Puerto Rico, quote. Ok, ahí él va a mencionar al comediante que falló en su chiste fallido sobre Puerto Rico. Ya yo hice un video detallado de todo eso, lo que pensamos todos sobre ese mal chiste. Pero que yo dije que todo eso le daría municiones a Obama, a Clinton, a Kamala, a todo el mundo para disparar. Y claro que no iban a desaprovechar esa oportunidad para disparar en campaña en un punto donde estamos en la recta final. Falta muy poco, solamente faltan 7 días el próximo martes. Y si se fijan, nadie quiere cometer un error ahora, nadie quiere decir algo equivocado, todo el mundo está siendo muy cuidadoso porque cualquier error puede costarles las elecciones a cualquier lado. Estamos en tiempos sensibles y estamos mirando todo esto juntos. El punto aquí es que en estos últimos 7 días que faltan es con todo el pie en esta campaña política. Ayer vimos cómo Michelle Obama le habló a los hombres, pero también les habló a las mujeres, diciéndoles que dentro de la casa deben de implantar esa presión para que si el hombre va a votar diferente o si va a votar por Donald Trump, ellas puedan guiarlos para votar por Kamala Harris. Y en caso de que no se pueda, dividan la casa, no importa, el voto es individual, vote usted por su lado, el marido que vote por el otro lado. Así, Obama aquí en este video habló sobre los comentarios en el rally de Donald Trump, pero también le habló a los hombres de nuevo directamente. Y miren este reporte. Los votantes negros tienen un enorme respeto y admiración por el presidente Obama y estarán atentos a su mensaje, dijo Joe Benenson, ex encuestador de la campaña de Obama. Lo que está implícito en su mensaje es: tienen que apoyarla de la misma manera que me apoyaron a mí. Ese es el mensaje que van a recibir y será útil. Sin embargo, no es seguro que el público objetivo de Obama esté escuchando. Claro que no es claro que el público de Obama esté escuchando. ¿Que los negros tienen respeto por Obama? Ok, sí, muy bien, pero muchos negros se sienten que Obama no hizo nada por ellos en sus 8 años en el poder, lo cual yo siempre escucho y veo que lo dicen, pero no es algo que yo comparto, porque yo siempre digo, el progreso del país no se puede enfocar solamente en una comunidad, que si el negro, que si el blanco. Es todos, es todos. La economía debe de ser para todos y que haya igualdad de oportunidades, pero nunca habrá igualdad de resultados. Y esto es parte de lo que está pasando en los últimos días de esta carrera electoral. Estamos mirando por todas partes. Por otro lado, voy a hablar de Kamala Harris y Joe Rogan, pero quiero mostrar este video de algo que pasó en CNN, muy controversial. Estaban hablando en un panel sobre Israel y Gaza y todo lo que está ocurriendo, y pasó esto. Vamos a prestar mucha atención y vamos a reaccionarlo. By me, I never called you an anti-Semite. I mean, I'm not sitting here saying I'm a supporter of the Palestinians. I'm used to it. Yeah, I hope your beeper doesn't go off. The thing is Did that you just say I should die? You should not. No, Did you just say I should be killed? No, I did not say that. I said, no, I did not say that. Hold on. Did your guest just say I should be killed on live TV? I said I hope Guys, you're. let me just stop. You said you hope my beeper doesn't go off. Guys, you said I'm a big that right supporter now. Of the Palestinians. Hamas. Guys, let me I said stop. Palestinian. Ok, ¿qué fue lo que vimos aquí? Esto fue fuerte. Aquí a la izquierda pueden ver a Hassan Mehdi hablando con el de la derecha, que se llama Ryan Girdusky. Hassan le dice: oh, tú me llamaste antisemita. Estoy acostumbrado porque yo apoyo a Palestina. Y él dice: yo no te llamé un antisemita. Ah, pero si tú apoyas a Palestina, entonces yo espero que tu beeper no explote. Y dice Hassan: wait, oh, ¿tú me estás amenazando de muerte? ¿Va a explotar mi beeper? ¿O tú me estás deseando la muerte en televisión nacional? ¿En CNN? ¿Eso es lo que está pasando? Y eso es algo muy delicado, y por eso empezó esta discusión. Miren No, nuevamente. by me, I never called you an anti-Semite.
I mean, I'm not sitting here saying I don't. I'm a supporter of the Palestinians. I'm used to it. Yeah, well, I hope your beeper doesn't go off. The thing is Did that you just say I should die? You should not. No, I Did said you just say no, I should be killed? no. Ahí lo dijo. Oh, sí, es que yo apoyo a los palestinos. Ay, espero que tu beeper no explote. Todos sabemos la noticia de los beepers que fueron interceptados por las fuerzas de defensa de Israel, después fueron distribuidos a las personas en el Líbano, los de Hezbollah, y en un momento, a una hora específica, explotaron todos los beepers y murieron muchas personas. Entonces, el punto de que aquí en esta discusión en CNN, él traiga a relucir eso y decir, hey, espero que tu beeper no explote, Hassan aprovechó la oportunidad rápidamente que le han dado duro a él, lo han hasta votado de programas y dice, oh, ven, me están deseando la muerte. Y por ahí empezó esa discusión bien intensa. No, I did not say that. No, I did not say that. Hold on. Did you just say I No, I should be did killed not. Hold on. on live TV? I said I hope Guys, you let me just stop. You said you hope my beeper doesn't go off. Because you said I'm a big that right supporter now. Of the Okay. Palestinians. Guys. Hamas. Guys, Ok, entonces, después de todo esto, la respuesta de CNN ante todo esto fue decir lo siguiente. En CNN y en nuestra emisora no hay lugar para el racismo ni la intolerancia, se lee en el comunicado. Nuestro objetivo es fomentar conversaciones y debates reflexivos, incluso entre personas que están en profundo desacuerdo entre sí, para explorar cuestiones importantes y promover el entendimiento mutuo. Pero no permitiremos que se menosprecie a los invitados ni que se cruce la línea de la cortesía, añadió el comunicado. Ryan Girdosky no será bienvenido nuevamente en nuestra cadena. Así que CNN tomó medidas, lo sacó de la cadena y dice que no será nuevamente invitado. Todo esto ha causado una gran controversia porque usualmente en este tema hay un lado que tiene más poder que el otro, de influencias, de noticias, militarmente, y el punto de que CNN haya baneado y vetado a esta persona que está más en apoyo a Israel es como un acontecimiento grande. Like, wow, ¿qué pasó aquí? Habrá poderes, habrá fuerzas estremeciéndose. Y miren otra situación que está pasando. Kamala Harris está supuesta a hacer un podcast con Joe Rogan. Antes de entrar en detalles, Joe Rogan hizo un podcast con Donald Trump que duró 3 horas. Pueden creer que yo no había hablado del tema porque no lo había terminado, no había tenido esas 3 horas para poder verlo completo. Y ya pude terminarlo, ya pude verlo, saber de qué se trata y cómo fue todo. A muchas personas les gustó, a mí me gustó bastante, a otras personas no les gustó y lo criticaron y dijeron que Joe Rogan simplemente estaba adulando a Donald Trump por 3 horas. Yo no lo vi así. A mí me gusta cuando los comediantes hacen podcasts porque los comediantes buenos, como Joe Rogan, Andrew Schultz, son bien auténticos. Si tú dices algo que no se cree o ellos no te creen o tú estás en desacuerdo, ellos te pueden retar diciéndote o no entiendo o no estoy de acuerdo o se te ríen en tu cara. Y eso yo lo veo muy bien. Generalmente a mí me gustó el podcast y uno de los puntos de la entrevista de Joe Rogan y Donald Trump que más me llamó la atención fueron 3 horas. No podría reaccionarlo a todo, pero fue cuando Joe Rogan le preguntó, ¿tú dices que ese no fue el resultado de las elecciones en el 2020 y que tú no perdiste? Y esa fue una pregunta que él se la hizo muy calmada, que nadie se la había hecho a Donald Trump normal, como responde. ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué es lo que tú dices? Y aunque Donald Trump dijo, yo no perdí, o sí perdí, o perdí por poco, muchas personas están diciendo, míralo ahí, admitió que perdió en el 2020. Pero lo que Donald Trump respondió fue, en esa parte, su parte de lo que pasó en las elecciones del 2020, es que él dice que se deben de presentar muchos documentos. También se presentaron documentos en las cortes que fueron rechazadas y Donald Trump dice, cambiaron la legislatura de los estados. ¿Qué significa esto? Los estados tienen legislatura y los estados dicen cómo se va a votar. Si se va a votar temprano, qué tan temprano, si se va a votar por correo, cómo se votará por correo, cómo se votará también presencial, qué tipo de documentos se puede presentar y qué tipos de documentos no se tienen que presentar. Donald Trump dice que para cambiar algo de la legislatura de los estados deben de irse a votación y que en las elecciones del 2020 no se fueron a votación, sino que cambiaron la legislatura y él dice que eso es ilegal y que por ahí ocurrieron situaciones extrañas. Now, ¿qué dice la ley sobre eso? La ley de estos estados dice que pueden cambiar algo si se van a votación, pero que se puede saltar la votación si el país se enfrenta o el estado una emergencia de salud pública. ¿Y qué pasó en el 2020? Había una emergencia de salud pública declarada por el mismo Donald Trump, que fue la pandemia. Entonces, las legislaturas de esos estados están diciendo, no rompimos la ley, no tienes base, porque declarado había una pandemia y había una emergencia de salud pública y nosotros cumplimos con la ley. Entonces, el argumento de Donald Trump es decir, de ahí se agarraron
para cambiar algunas cosas. Eso es lo que él dice que yo lo estoy reportando. Recuerden que es ilegal en YouTube decir o insinuar que se cambia el resultado de las elecciones del 2020. Es un tema muy delicado, pero como estamos en elecciones, YouTube está mirando qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está hablando. Entonces, esos fueron unos de los puntos más importantes de la entrevista del podcast con Joe Rogan que Donald Trump pudo hablar. Él dijo más, pero no lo reaccionaría completamente a todo lo que se dijo. Pero usualmente a Donald Trump le conviene esas conversaciones largas porque puede explicar más cosas y puede verse humanizado más. Porque en estos tipos de formatos largos no se ve como hablando como un político. Yo hago esto, yo haré lo otro, sino una conversación normal entre seres humanos. Entonces, lo próximo es con todo esto es que Kamala Harris debe de ir, está supuesta a ir al podcast de Joe Rogan, pero se reporta que tal vez se hará, tal vez no se hará y que la campaña de Harris lo rechazó. Joe Rogan respondió ante todo esto y dijo que no fue que la campaña de Harris lo rechazó, sino que pusieron requisitos que no se pudieron poner de acuerdo. ¿Como cuáles requisitos? Kamala Harris, en vez de ir a Texas, donde está Joe Rogan, como fue Donald Trump, como va todo el mundo a ese podcast, ella quiere que Joe Rogan vaya donde ella está, porque ella está ocupada y está haciendo campaña, y Joe Rogan dice que no, que esto debe de hacerse en el estudio como todo el mundo lo ha hecho. También uno de los requisitos de la campaña de Kamala Harris es que no puede sobrepasar de 1 hora, y también se alega de que ellos no quieren que se mencionen varios puntos. Y eso es algo que molesta a los creadores de contenidos. A mí, si yo voy a hacer un podcast o una entrevista con una persona y esa persona me dice, no se puede hablar de esto y de lo otro, lo primero que yo haría es preguntarle de eso y de lo otro, o si no, no hagamos nada porque no hay ningún punto. Entonces, a mí me sorprende que Joe Rogan diga, ok, estoy de acuerdo. Si ella viene aquí a mi estudio, lo hacemos. Si ellos me dicen, no hables de este tema y no hables del otro tema, ok, no lo hablamos. Joe Rogan dice, a mí lo que me interesa es hablar con ella como persona y ver lo que ella tiene en su cabeza, que hable a lo mejor de sus habilidades. Aunque yo realmente no creo eso. Yo creo que Joe Rogan, si tiene a Kamala Harris enfrente y les dicen, no hables de tal tema, yo creo que él diría, tu campaña me dijo que no hable de tal tema. ¿Por qué no se puede hablar de tal tema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso sería excelente. Y yo lo quisiera ver. Las palabras de Joe Rogan sobre todo esto fueron las siguientes aquí. Además, para que conste, la campaña de Harris no ha rechazado hacer el podcast. Me ofrecieron una fecha para el martes, pero yo habría tenido que viajar hasta ella y ellos solo querían hacerlo durante 1 hora. Creo firmemente que la mejor manera de hacerlo es en el estudio de Austin. Mi deseo más sincero es tener una conversación agradable y conocerla como ser humano. Realmente espero que podamos hacerlo. Así que Joe Rogan aclara aquí que no es que lo rechazaron, sino que no se pudieron poner de acuerdo. Yo quisiera que lo hagan para ver cómo a ella le va en un podcast normal que está supuesto a ser neutral. Digo neutral porque Joe Rogan es bien neutral, pero todos sabemos que Joe Rogan en esta vuelta está con Donald Trump. Yo mirando todos estos comentarios también, uno me llamó la atención sobre el mismo tema, que dice lo siguiente. Joe Rogan no invitará a Kamala Harris a su programa a menos que ella venga a su estudio y se siente para una entrevista completa de 2 a 3 horas, como lo hizo Trump. Sí. Pero Joe Rogan está flexible. Hay cosas que pueden cambiar. Continúo. Hemos entrado en la era en la que los presentadores de podcast tienen más poder que un vicepresidente en funciones, gracias a un internet libre y sin censura. La democratización de los medios y la información periodística finalmente se ha hecho realidad, décadas después de que los pioneros en línea soñaran por primera vez con la posibilidad. Es por eso que los políticos del establishment y los periodistas del régimen tienen tanto miedo de los podcasts y las redes sociales, y por eso seguirán presionando agresivamente para que se regulen. Un desertor universitario que comenzó su carrera presentando Fear Factor, ese es Joe Rogan, y trabajando como comentarista de la UFC, puede dictarle condiciones a un vicepresidente, ex senador o senadora y ex fiscal general del estado más grande de Estados Unidos. Las elecciones presidenciales son en 1 semana y ella lo necesita a él y a su audiencia mucho más de lo que él la necesita a ella. Tienes que amar verlo. Leí todo este comentario porque lo consideré algo profundo. Estamos en una era extraordinaria donde Joe Rogan, un comentarista de podcast, sí le puede decir a un vicepresidente, hey, venga donde mí. Así es que se hará. Y puede tener cierto poder porque la audiencia que la necesita de él es muy grande y son ellos que la necesitan. Esto me pone a pensar entre nosotros, entre tú y yo, que nosotros somos juntos los que hicimos esta plataforma. Nadie nos puso a nosotros. Nadie se llamó el Ray Studios. Te pondremos aquí. La CIA no me llamó. La CIA no me ha llamado. Si la CIA me llama, tendríamos la conversación. Ustedes notarían el cambio. ¿Qué es eso que el Ray está hablando de repente? Yo con la CIA atrás.
Pero el punto es que en esta era nosotros estamos haciendo cosas que nunca se soñaron, que estamos juntos, que compartimos la voz, que creamos nuestros comentarios y nuestros análisis, lo que yo digo, lo que tú me respondes en los comentarios. Cuando yo recomiendo libros, cuando yo hablo de historia, que a veces, cuando hablo de historia tanto en 100 años, una persona me dice, Ray, ¿qué tiene que ver la colonización de los 1500 y 1400 con la Primera Guerra Mundial en los 1900? Es porque no ve la historia en siglos. Yo veo en siglo y veo cómo el escenario de 100 años crea todas las condiciones para lo que va a pasar en los próximos 100 años. Por eso hay que leerse toda la historia de los 1500, 1600, 1700 para entender todo lo que está pasando hoy en día. Y por eso yo digo, wow, hay mucha información. Y también creo que cada vez que se mencionan estos temas y tú en tu tiempo libre te vas a escudriñar, te vas a leer los libros. Eso crea una conexión entre tú y yo, entre nosotros, que cuando yo hago referencia a otros hechos históricos, tú sabes completamente de lo que se está hablando. Anoche yo estaba pensando, diciendo, nosotros los de la NASA nos estamos como preparando con mucha información para lo que viene, para poder entender, para poder procesar y para poder responder a lo que viene. Porque lo que viene es grande. ¿No se fijan que el mundo está como hoy? El mundo está así como estéril. Esta semana, antes de las elecciones, estará así como todo tranquilo, como pasando cositas. Después de las elecciones, la economía, los problemas, el mundo, todo cambiará. Esto es sin precedentes, mi gente del Ray Studios. En conclusión, aquí estamos en la recta final antes de las elecciones, antes de un gran cambio. Esperamos que Kamala Harris haga esa entrevista con Joe Rogan para ver cómo le va y estaremos pendientes a los últimos acontecimientos en estos últimos 7 días que faltan. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Esta noticia fue como un desahogo, como una conversación, fue algo diferente. Siempre las noticias aquí tienen una estructura así como va, pero hoy lo hicimos más libre, más freestyle, más conversación entre tú y yo. Este es el Ray Studios.